Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué consiste el método del promedio ponderado para el control de inventarios? ¿En qué casos se puede aplicar y cuáles son los demás métodos existentes? Bueno, esta es una pregunta que es como muy, ¿qué les digo yo? Sencilla, pero a la vez muy práctica e interesante para los que todavía, digamos, están empezando con el tema de las NIF. ¿Por qué? Porque, digamos, algunos precisamente me han preguntado por qué el método WEBS, por ejemplo, no es aceptado por el estándar internacional. Entonces, en la pantalla dice lo siguiente, dice, la utilidad depende del método usado para el costeo de los inventarios, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, en pantalla hay un ejercicio práctico para entender esto, donde dice que se hicieron las siguientes compras. Hay 5 lotes, como ustedes lo pueden ver aquí, los 5 lotes están dependiendo de la fecha, hay como 5 lotes y se están comprando diferentes cantidades, 3, 2 y 5 a distintos costos. Nótese en pantalla que el primer costo unitario es de 310.000 unidades monetarias, sea pesos, lo que sea. El segundo es de 340.000 y el tercero es de 360, es decir, que aquí hay una especie de proceso inflacionario, es decir, se nota que subió el precio unitario y pues obviamente el costo total. Y aquí está pues el número de unidades adquiridas. Voy a suponer que el 10 de mayo yo vendí 5 unidades. Entonces, si yo las vendí en X valor, el precio que sea, voy a ser exagerado, voy a decir que se vendieron aquí en 5 millones de pesos, ¿sí? Que se vendieron en 5 millones de pesos. La utilidad dependerá del método de costeo utilizado, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo PEPS acá en pantalla, voy a suponer que las que estoy vendiendo son las primeras, ¿sí? O sea, voy a suponer que las primeras en entrar son las primeras en salir, es decir, que yo estoy vendiendo estos 9.30, ¿sí? Más estos 6.80, ¿no? Voy a suponer que así sea. Entonces voy a suponer que aquí el costo de las mercancías vendidas es 1.610.000 porque usé las primeras y nótese que me da una utilidad de 3.90, mientras que si yo hubiera utilizado el WEBS o también llamado como método LIF no aceptado en NIF, ¿qué es lo que me muestra? Me dice, no, yo supongo que las que usted vendió fueron las últimas, o sea, aquellas que eran de mayor costo en un proceso inflacionario. Nótelo acá de 360 y pues aquí me daría 3.200.000. Note que normalmente en procesos de subida de precios da más alta la utilidad con PEPS que con WEBS, ¿sí? Con razón, aquí da 3.390.000 y aquí 3.200.000 y con razón algunos dicen que la idea de las NIF, como es a valor razonable, digamos, es subir, para no decir inflar, subir un poquito esa utilidad, porque pues uno supondría que en la mayoría de casos usted vende las primeras, pero pues no necesariamente es así. Hay tipos de productos donde usted sí podría estar vendiendo los últimos, pero la NIF dice no, valórelos a costo de las primeras o también podría usar otro tipo de métodos como un promedio. Mire que si yo me voy por un promedio, si yo digo, no, es que yo voy a tomar los 3.410.000 y lo voy a dividir en 10, serían 341.000 y lo multiplico por el número de unidades que haya vendido, en este caso 5 unidades, entonces el costo sería de 1.705.000, como lo estamos viendo en pantalla, y la utilidad sí sería como un promedio entre las dos. Nótese que la primera más alta, que es la que más incluso en unos temas de discusión de NIF se proponía que fuera siempre PEPS, WEBS es la más baja y esta es tal vez un promedio, por eso se llama justamente promedio. No, y hay otros métodos, porque la pregunta del usuario es, ¿qué otros métodos usted nos puede decir? Bueno, hay otros, como por ejemplo el método de identificación específica, y es si el cliente seleccionó 2 unidades del lote 1 y, por ejemplo, 3 unidades del lote 3, pues entonces habría que ver cuál es el costo de cada una. Por ejemplo, en ventas de vehículos, cuando implementamos la NIF, por ejemplo, en Hyundai de Colombia, o cuando asesoramos, por ejemplo, a Mitsubishi Electronics, nos decían, no, es que hay casos donde, por ejemplo, en vehículos, yo sé el costo exacto y pues yo utilizaré el método de identificación específica. También es llamado, o también en algunos casos lo llaman
método de órdenes de producción. Por ejemplo, si usted es una empresa que fabrica muebles, pues, que es el ejemplo más clásico que se dice, pues usted sabrá cuál es el costo de cada pedido, ¿no? O de cada orden, ¿no? Y bueno, y hay otros métodos, como por ejemplo el método del retail, que es, bueno, o métodos donde es, por ejemplo, si usted vende tornillos, pues obviamente nadie va a ir a saber el costo de cada tornillo, y muchas veces se hace, por ejemplo, por kilos, ¿no? O carne, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la venta de carne es bien complejo manejar un método PEPS o WEPS. Finalmente, como para comentarles, después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en países como Alemania, fue que se implementó o se usaba mucho el tema del WEPS, que ayudaba como a reflejar inicialmente un costo inferior, pero con el alto proceso inflacionario posterior a la guerra, se dijo, no, hay que usar un método PEPS. Y pues si ustedes miran por allá los FAS de los Estados Unidos, por allá de los 60 para acá, pues se permitía el WEPS también, pero pues con el estándar internacional, como les decía, no se admite ese WEPS, no, perdón, en los USGAP se admitía y de hecho se admite ese método WEPS, pero no en los estándares internacionales. Esa es como la respuesta a nuestro usuario en términos generales sobre qué es el método promedio y sobre todo que la idea de esta consulta que plantea nuestro usuario ahí a mi correo jmejía@globalcontable.com es que podamos entender y todos los demás usuarios de Actualícese que la utilidad dependerá del método de costeo que usted haya utilizado, ¿no? Sí, porque uno diría, si yo vendo 5 unidades, ¿cuánto me gano? Pues dependerá del método de costeo utilizado. Obviamente que en el ejercicio que usted ve en pantalla el precio no cambia, pues porque el precio será el mismo, pero lo que sí se cambia allí es el costo. Esa es la respuesta a nuestro usuario de Actualícese que hace esta pregunta a través de nuestras redes sociales.